Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, familia, una vez más a su emisión número 3. El día de hoy estamos con una persona que también es muy especial para mí. Bueno, todas las personas que han estado aquí han sido especiales y también es muy especial porque pertenece a mi congregación, pertenece a mi casa donde yo me congrego. Entonces, el día de hoy tenemos a Miguel Osorio. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien bendecido, gracias. Bendecido, próspero y en victoria. Exactamente. ¿Cómo te ha ido? Mira, hace ratito estábamos platicando de qué se trataba este podcast, entonces para todas las personas que nos están escuchando y que también nos están viendo, nos gustaría saber tu testimonio. Sé que es un testimonio un poquito fuerte y que también de lo poco que me has contado, creo que es un testimonio que va a ser de bendición para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Sí, pues mira, te voy a hablar un poco, y yo creo que toda persona estando aquí en la tierra pasamos muchas cosas, ¿no? Sí. Pero, pues, te cuento desde la edad que tenía 8 años, o sea, yo vengo de una familia que se desintegró, mi papá y mi mamá se divorciaron, se separaron, yo soy el mayor de 3 hermanos, y pues vivimos muchas situaciones en las cuales nos orilló a salir de la casa. Pero primeramente fui yo el primero que tomé esa decisión de salirme de mi comunidad, porque ¿De tu casa? De mi casa y realmente, vuelvo a repetir, de la comunidad, porque me aislé, o sea, me fui, ¿no? No me sentía parte, mis papás empezaron a tener problemas, se separaron, y en el tiempo que ellos se separaron, yo no podía encajar en la casa. Yo me quedé a vivir con mi papá. Sí. Pero en el tiempo que estuve con mi papá, pues por las situaciones, a lo mejor no hubo quien ayudara o informara a mi papá a salir adelante o conocer, hoy que conocemos la verdad o la palabra. Y pues realmente no hubo dónde o con quién yo recargarme o encontrar pues a veces el amor, porque realmente hoy entiendo que perdí muchas cosas, ¿no? No tenía identidad, no sabía dónde estaba, hacia dónde me dirigía, ¿no? Pero sí fue un proceso muy fuerte y muy doloroso. Yo creo que mucha juventud del día de hoy lo está viviendo. Hoy te puedo decir que esto, lo que he vivido, ha formado parte de mi vida y de carácter. Sí. ¿Por qué? Porque hoy puedo ver a la niñez que está en la calle y puedo saber qué es lo que está pasando en su vida de ellos, qué es lo que sienten, cuál es el dolor, cuál es su situación. Incluso el día de hoy te puedo decir que aparte de mi familia y mi casa y mi familia que me dedico a lo textil, en tiempos cuando se da la oportunidad, pues yo invierto con la gente que me rodea. ¿Y por qué? Porque te comento que a la edad de 8 años mis papás se separan, mi mamá se va, se lleva a mis 2 hermanos, yo me quedo con mi papá se empieza a volver, se tira el vicio. ¿Por qué tu mamá no te llevó? Pues quizás me invitó o me llevaba, pero yo decidí quedarme con mi papá. Ah, ok. Ajá, y entonces ese tiempo que estuve con mi papá se decepcionó y se refugió en el alcohol. O sea, por el rompimiento de lo que... Exactamente, por el divorcio, la separación de mi mamá, él no tuvo o no encontró con quién o dónde pues ir, respaldarse. Sí. Y se fue al vicio. Y fue poco a poco, o sea, yo sí lo vi, o sea, puedo decirte que ahí también aprendí y he visto personas que empiezan pues con poco, ¿no? Tomando y llegar hasta un punto que ya definitivamente meses se la agarran en el alcoholismo, ¿no? Y me acuerdo que lo veía a mi papá y pues ya era complicado porque pues ya incluso mi papá por todo el aspecto pues ya había momentos que él me ofendía. Yo sé, hoy entiendo en mi corazón que él nunca lo hizo de la forma, ¿no? O en su sentir, sino por el mismo estado del alcoholismo él me ofendía o me decía cosas que no, ¿verdad? Y en ese tiempo que él me ofendía pues había un daño para mí. Claro, pues estabas pequeño, ¿no? Sí, estaba pequeño, yo necesitaba a alguien, pues realmente ese amor paternal o de la mamá, ¿no? Que te dijeran, pues mira,
A veces incluso, puedo decir que a veces con un regalo, unos zapatos o algo básico, pues demuestra el amor, ¿no? Sí. Hoy te lo digo esto porque yo soy padre y a veces pues uno se esfuerza, ¿no? Por dar lo mejor a los hijos, ¿no? Pero yo entiendo también la otra parte, que mi papá en ese tiempo pues no fue así, ¿no? Él no tuvo y no lo excuso porque también yo creo que es un proceso, toda persona, todo ser humano, vamos a morir, vamos a ir delante de Dios a dar cuentas, ¿no? Y entonces en el tiempo que eso pasó, yo decidí salirme de la casa de mi papá e ir con mi mamá. ¿Qué edad tenías cuando saliste de tu casa? Tenía yo 8 años. Ahí fue ese parteaguas, yo creo que marcó mi vida. Porque al ir con mi mamá, pues mi mamá ya estaba tratando de tener otra pareja. Fue complicado porque no encajaba, o sea, es difícil, ¿no? El ser humano, nuestras emociones, ¿no? Sí. Verla, o sea, yo no podía aceptar ese hecho, o sea, que mi mamá estuviera con otra persona y realmente ver la situación de mi papá. Entonces fue eso lo que me orilló. Me acuerdo una vez en una fiesta de mi comunidad, mi papá andaba bien alcoholizado, yo lo alcancé y trataba de cargarlo y llevármelo para la casa. Y pues ahora sí tratando de motivarlo, decirle que ya no consumiera alcohol y pues cambiara, ¿no? su vida. Pero no, o sea, en ese tiempo, vuelvo a repetir, con el alcohol que tenía encima, me confundió. Y yo, pues muy pequeño, trataba de cargarlo y llevarlo a la casa. Él me confundió y me empezó a golpear enfrente de la gente. Y pues sí fue para mí, la verdad, algo bien doloroso, porque pues, la gente te ve y te empieza a señalar, te empieza a etiquetar. En ese tiempo que iba a la escuela, pues ya empezaban así como que pues, tus papás están separados, todo esto, y te empieza, suena feo, pero te empiezan como que a bajar, ¿no? Sí. A despreciar. Y veo la otra área de mi mamá, pues era bien complicado. Yo decía, no, o sea, entonces ahí empiezan a nacer muchas cosas en nuestra vida. Bueno, en mi caso nacieron muchas cosas, ¿no? Empezó como que un resentimiento hacia mi mamá, ¿no? ¿Cómo es posible? Mi mamá, pues, pasa a tener otra pareja y nos deja a la deriva, ¿no? Y al ver este caso con mi papá, pues todo eso se confunde, pero para mí sí fue muy doloroso porque ahí fue como si tomaran mi corazón y lo tronaran. Y empecé a vivir muchas emociones o muchas experiencias que me orillaron a salir de mi casa. Y no más de mi casa, lo menciono, de salirme de mi comunidad. Sí. Porque entonces yo ya no me sentía parte. Yo decía, bueno, incluso ese fue el tiempo cuando empecé yo a renegar de Dios. O sea, sí había un tiempo que nos llevaban a la iglesia y todo, o sea, católica, pero realmente no conocíamos ese amor de Dios, ¿no? Y en el transcurso que yo me decido salir, porque yo dije, ya no puedo estar aquí, o sea, yo no podía ver a mi papá en el estado como estaba, no podía ver a mi mamá, yo me sentía mal, desanimado, frustrado, o sea, mis sueños habían sido robados en ese momento. Y entonces decido salirme de mi casa y me voy a la calle. Y empiezo a caminar en la calle, o sea, sin rumbo, así, o sea, ya no había... O sea, en ese momento estabas pensando que ya no querías salir de tu casa, querías salirte de tu casa y no regresar. Efectivamente, yo había tomado esa decisión de no regresar a mi comunidad, no regresar, porque me sentía rechazado por la sociedad, me sentía rechazado aún incluso por mis hijos, por mis familiares, ¿no? Y me empiezo a salir a la calle y sin rumbo, porque ya te digo, en ese momento habían destrozado mis sueños y mis ilusiones. Y empiezo a caminar en la calle y me encuentro unos amigos en la calle. En ese tiempo, hace años, yo creo que siempre ha habido, ¿no? En la calle muchos que viven en una situación muy fea, muy dolorosa. Y me acuerdo que me integro con un grupo que en ese tiempo se llamaba Texex, acá en Texcoco. Y eran niños de diferentes puntos del estado, ¿no? Incluso venían de fuera. Era una banda, ¿no? Era una banda, pero realmente pues, igual vivían en la calle. Y me integro con ellos y una chica fue la que más me animó, me dice, vente, no te preocupes, ¿no? Porque ella me empezó a platicar, oye, pues ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿O qué haces? ¿No? Yo simplemente decía que no sabía, o sea, andaba como perdido, ¿no? Sí.
Y esta chica pues fue la que me empieza a decir, vente, no te preocupes, ¿no? Y me toma como si fuera su hermano. Tu hermanito, porque tenías 8 años, ¿no? Sí, y en ese tiempo que empiezo ahí con ellos, pues ya me empiezan a dar el activo, la mona. Ahí empecé a experimentar porque me acuerdo que llegamos a una obra negra, una casa, y para no pasar frío, o sea, si hay cobijas, si se quedan ahí, pero para no pasar frío me da un pedazo de papel y mojada una mona y me dice, con eso se te va a olvidar. Se te va a quitar el frío. Ajá, y en el momento que me la pongo en la nariz, me dio vuelta pues sí, realmente mi cabeza, no sé, me perdí, o sea, no. Y así fue la vida, porque haz de cuenta, de ahí en adelante, era salir a la calle y andar charoleando. Charolear se dice que encontrabas a los compas o a la gente y le decías, oye compa, pues tírame esquina, dame un peso, 2, 3 pesos, y andas mendigando, ¿no? Sí. Y me daban 5, 10, y con el dinero que juntaba, incluso había 2 chicos que me enseñaron, mayores igual que yo. Ellos con el dinero que juntábamos comprábamos cajas de chicles o de chocolates y nos subíamos a las micros a vender. Y ya teníamos algo de dinero, nos íbamos a comer y comprábamos pues, droga y me la pasaba así, esa era mi vida. Pero solo inhalabas. Inhalaba, empezaba a fumar marihuana, empezamos a probar varias cosas. Y en ese lapso que empiezo yo a experimentar las drogas, en la casa, más bien en esta obra negra o la casa abandonada donde nos quedábamos. ¿Te acuerdas dónde estaba? Sí, era por el Iste, acá en Texcoco, por el Iste. Y me acuerdo que llegamos ahí en el Iste, en esa casa, y pues como te mencionaba, ya bien adrogado, bien anestesiado, nos quedamos. Y los vecinos pues ya sabían, ¿no? Ya veían que siempre llegaban ahí, se refugiaban o nos veían. Y mandan a traer la patrulla. Y ese día llegan patrullas y rodean la casa. Y fácil te estoy hablando que éramos como 30 chavos, sí, ahí. O sea, mal plan, si éramos un buen. Y ya está las patrullas rodeadas la casa. Y me acuerdo que me dice esta amiga, pues bríncate, vámonos, pélate. No, me subo al segundo piso y me brinco y pues ya me agarran, ¿no? Y nos suben a las patrullas. Pero ya constantemente estos chicos pues, varias veces los habían agarrado, pues ya no sabían qué hacer, ¿no? O sea, no los pueden detener mucho tiempo. En los separos sí te pueden detener por mucho 24 horas y ya te dejan, ¿no? Y me acuerdo que ya era bastante las veces que nos habían agarrado, que esa vez nos llevan a anexar. En ese tiempo acá estaba el famosísimo del padre Valentín. Y me llevan ahí yo creo que tenía yo ya como 11 años. Y me llevan a la casa hogar. Y pues sí fue una experiencia más, ¿no? Porque lleva allá a la casa hogar. Y pues todo bien sacado onda. Dije, pues qué onda acá, ¿no? Y con el temor porque ya empiezas a conocer otro tipo de gente, ¿no? Más, pues enferma o dañada, ¿no? Sí. Y pues realmente sí tenía ese temor de que incluso cuando llegué ahí, pues sí se escuchaba, ¿no? Me tocó a mí casos fuertes que días antes habían niños. O sea, cosas extremas. Ahí en la casa hogar. Sí. Wow. O sea, y ahí pues ya empiezas, o sea, a medirte, o sea, ya dices, muy inmenso, o sea, ¿dónde llegas? O sea, sí. A extremos, ¿no? Con temor. Y salgo de ahí, o sea, pasa el tiempo, estuve 3 meses, salgo y vuelvo a lo mismo, o sea, yo no podía regresar a mi casa, yo no podía regresar a mi familia porque no había como ese amor, como de deseo de estar con mi papá o con mi mamá. Pero tú no querías. Yo ya no quería. Y bueno, y en ese proceso tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿te estaban buscando? No, mi papá nunca me buscó. Mi papá no, mi mamá sí, mi mamá me llegó a buscar. Pero yo le decía que realmente no quería saber nada de ella, o sea, definitivamente que yo. O sea, llegó a encontrarte y decirte, vámonos. Sí, hijo. Y yo sí, la verdad, dije, no quiero saber nada. Por todo esto que había vivido. Y empecé a vivir así en la calle, pasa la vida. Puedo decir que estuve como 6, 5 anexos, 7. Hasta llegar a una edad de 17, 18 años ya en una situación pues mal, ¿no? Porque realmente en la calle aprendes a vivir y aprendes muchas cosas, ¿no? Ya pues ya ni te da miedo, pierdes toda esa conciencia. Que al final en los anexos pues no te sirvió para nada porque seguías en lo mismo.
Sí, ¿O sí cambió algo? no, nunca cambia. De hecho, al contrario, los anexos para mí era llegar nuevamente a la escuela y ahí como que te formas, Aprendías nuevas mañas. Exactamente, porque ese era el aspecto. Salías e incluso ahí te encontrabas chavos de otros lugares y te decían, oye, pues ahora que salgamos vamos a fondear, ¿no? Así se le llama, o vamos a consumir drogas y vamos a esto, ¿no? Y sí, fue porque realmente no estuve nada más acá en Texcoco, me fui a vivir a Tacubaya, al otro extremo, y pues allá igual estaba bien extremo, estuve ahí en Iztapalapa, entonces estuve en varios lugares que sí, realmente estaba difícil o pesado, ¿no? Pero realmente yo creo que esa era como parte de la formación, yo le digo que era la escuela, ¿no? La vivencia. Pero llega un momento que regreso, siempre tarde o temprano creo que Dios nunca nos deja, ¿no? Vacío. Y siempre hay una convicción en nuestro corazón, y a pesar de que a veces cuando no conoces a Dios, siempre está redarguyendo tu corazón o te está hablando. ¿Por qué? Porque desde un principio nuestros papás o incluso abuelos nos enseñan el hacer lo bueno y hacer lo malo, ¿no? Y la tomamos nosotros la decisión porque se llama ese libre albedrío, ¿no? Y me acuerdo que regreso nuevamente acá a Texcoco, ya te estoy hablando como de 18 años, y conozco a un amigo que se llama Dan. Y fue bien chistoso y bien curioso porque ese amigo, yo entré a trabajar aquí a vender discos, vendíamos discos de punk, de metal, de rock, todo ese rollo. Y pues allí me la vivía, o sea, vendíamos música pesada y nos pasábamos fumando marihuana, tomando. Pues ya aquí en Texcoco, en ese tiempo. ¿Tú eres de los que estabas ahí en el puesto de los... Sí, estábamos por ahí, por este valle de la micro de los valles. Y pasa algo raro en ese tiempo, ese proceso, porque entro a trabajar ahí, o estamos trabajando ahí, laborando, y enfrente había una perfumería. Y resulta que estaba bien curioso porque esa perfumería siempre entraba gente a trabajar, pero eran las personas que laboraban ahí. Sí. Y pues yo cotorreando, o sea, todavía en el desmayo que traímos, pues ahí estábamos con ellos cotorreando. Y resulta que entra este chico Adán y le digo, oye, pues yo me imaginaba que igual, porque pues todos los que habían entrado pues eran igual. Sí. Y me dice, no, yo no, y ya me empieza a decir, y me empieza a ver fumar ahí, porque te digo, wow. Y dice, pues móchate, ¿no? Y dije, caray, ¿a poco? Y le empiezo a dar, ¿no? Y llega un momento, pues él ya nos empieza a consumir. ¿Cómo consumir? ¿Ustedes vendían también? Sí, o sea, ya nosotros vendíamos, allá nos buscaba la gente y pues sabía, o sea, nos compraba. Y este chico lo dejó de ver. Sí. Pero en ese tiempo pasó algo bien fuerte, porque hace cuenta, yo había dejado de ver a mis hermanos. Y mis hermanos entonces crecen, ya estoy hablando yo de 18 años, ya como de 16, 17. Y viene uno de mis hermanos y me empieza a contar igual su situación de la vida que ha llevado, ¿no? Y pues a veces uno quisiera apoyarlos o ayudarles, pero pues estás en la misma o a veces hasta peor. Sí. Y me acuerdo que ahí empiezan a marcar muchas veces porque incluso mi hermano el más chico, él llegó a ver cómo varias veces me pusieron el arma de fuego en mi cabeza o en las manos. ¿Por qué razón? Pues por la droga, por pleitos de zona o andar haciendo cosas que no debía haber hecho o hacer. Y él pues, realmente no conocía, o sea, no estaba maleado, no había vivido cosas así, él siempre estuvo con mi mamá, pues no. Entonces cuando empieza a ver él, como que yo ya también empecé como que a decir, pues, creo que no es correcto lo que estoy haciendo, no tiene que ver o él no tiene que pagar, porque te digo, alguna vez aquí en Texcoco, pues sí me encañonaron enfrente de él y pues realmente él, fue más su reacción, ¿no? O sea, el temor, yo ya como sea, ya lo había vivido experimentado varias veces, o aún con los delirios de la droga, pues realmente, pues varias veces me apuñalaron, o, bueno, no tanto me apuñalaron, pero sí me llegaron a golpear y pues a picar, ¿no? ¿Sí te picaron? Sí, acá al costado tengo uno. Y pues sí, tengo también otro por acá, o sea, sí vivimos... Pero por las mismas peleas de que estaban drogados. Sí, por la droga o por los delirios. Es que ya no sabes, realmente hay casos que a veces me perdía definitivamente en el alcoholismo, en la drogadicción.
Entonces pasa eso con mi hermano y Adán, pues él empieza a experimentar igual algo, él se volvió cristiano, fue el primero que él y su esposa, y tiene un hijo que realmente pues, es una historia igual impresionante de él, un testimonio muy fuerte. Él también fue adicto a las drogas y se volvió a Dios. Y me lo encuentro en ese tiempo que yo estaba pasando ese proceso con mi hermano. Estaba pasando cosas fuertes porque acá en Texcoco igual ya no eran anexos, yo ya tenía yo varias los judiciales ya andaban detrás de mí. Ya porque ya sabían que tú movías sí, también. Exactamente. Entonces en ese tiempo sí fue un reto muy fuerte porque yo ya no sabía dónde meterme. Incluso pues yo ya estaba pensando irme de ese lugar, ¿no? Y en ese tiempo aparece ese amigo Adán y me empieza a compartir, oye Miguel, pues mira que Dios es así, me empieza a compartir. Y empiezan a hacer esa cosquilla, ¿no? Porque te menciono, pues ya había estado en varios anexos, incluso estuve en lugares de monjas, casas hogares cristianos. Ya empezabas a escuchar. Ajá, pero yo nunca había tenido ese encuentro con Dios. Incluso te decía, yo en ese tiempo te podría decir que me declaraba satánico, o sea, por la música, por todo, yo estaba en contra de Dios. Yo no creía definitivamente en Dios, estaba alejado de Dios. Pero entonces cuando empiezo a pasar estos procesos, se acerca Adán y me empieza a compartir de la palabra y me invita a ir a la iglesia. Y voy en ese tiempo, pero no pasaba nada. Y es real, la Biblia dice que aún cuando tú llegas a Dios, Dios te limpia. Sí. Pero a veces cuando nosotros nos alejamos, dice que 7 espíritus peores regresan a ti, a tu cuerpo, a tu templo, porque dice la palabra que somos el templo, ¿no? Nuestro cuerpo es el templo, el Espíritu Santo. Y en ese tiempo, pues si batallaba en alcoholismo, drogadicción, en violencia, en muchas cosas, pues Dios ya me había limpiado y por regreso peor. Y empiezo a vivir en la calle peor. Hasta un punto. O sea, fuiste a la iglesia, aceptaste a Cristo en tu corazón. Estuve yendo un tiempo. Un periodo de... Ponle unos, iglesia. A lo mejor como medio año estuve yendo a la iglesia, a la congregación. ¿Y después por qué te decidiste salir de ahí? ¿O qué fue lo que te hizo o qué te impulsó a regresar a la calle? Ajá. Yo me era bien difícil mi vida estar en un lugar. Yo era como un nómada. No podía estar en un lugar. Yo estaba acostumbrado todo el tiempo a andar de aquí para allá. O sea, un ejemplo, en el día podía estar aquí y me encontraba amigos que andaban en el transporte público. Ya estaba por Chimalhuacán, ya estaba por Ecatepec. Y mi vida era así, recorrer. O sea, no era en un lugar estar. Y ese tiempo que iba yo a la congregación, o sea, sí estaba padre, pero no podía yo sujetar mi carne. No podía sujetar muchas cosas de mi vida todavía. Entonces yo regreso al alcoholismo, a la drogadicción, y me encuentro un amigo de por allá por Ecatepec, Oaxaca, y andábamos tomando, pero nos agarrábamos unas de esas de 2-3 meses tomando, o sea, diario, taloneando, charoleando, robando. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿De dónde sacaban dinero? Creo que para la gente, cuando tú encuentras un joven en un estado pues mal, pues sí te intimidas, te metes temor, ¿no? Y a veces por no que te roben, pues tú das un 5, un 10. Y a veces, en parte de eso, pues no favorece, porque lo que tú das, pues es una forma de tenernos en el alcoholismo y en el vicio. Sí. Y entonces, ese tiempo andábamos así, y resulta que nos vamos por allá por Coacalco, y nos metemos a un bar. Y el dueño del bar resulta que era uno de los mafiosos que vendían drogas, nos daba. Y nos ve, ya tenía rato que lo veíamos y dice, oye, ¿qué onda, compas? Nos puso una botella y nos dio unas grapas. Y pues este amigo bien contento, ¿no? Empezamos a Estaban. Ajá, en la fiesta, ¿sí? Empezamos a consumir. Y en ese tiempo que empiezo a consumir, me metí más de la dosis. Entonces llegó un momento, yo creo que
te hablo en la madrugada o en ese tiempo, que pues, yo no sabía de repente el control de mi cuerpo porque me mareé y ya no podía respirar. Y salí al patio y en el momento que salgo al patio, empiezo a convulsionar. Y este amigo que estaba conmigo me ve y me toma y me lleva rápido a un hospital. Y en el tiempo que me lleva al hospital, yo voy en la moto atrás, él me iba él manejando y me iba diciendo, oye, pues, ten cuidado, tranquilo, todavía vamos a llegar, vas a estar bien. Pero él lo que me decía, pues yo lo escuchaba. En ese momento? Yo lo escuchaba, pero yo ya lo escuchaba como muy lejos, o sea, ya... Con lejos, sí. Sí, o sea, sentía yo, no sé, o sea, fue una experiencia muy fuerte en ese momento. Y ya sentí que mi cuerpo ya no tenía fuerzas, ya casi iba colgando. Y me lleva a un hospital y el doctor, en el momento que entramos al doctor, el doctor me checa y yo ahí en la camilla y me checa mi corazón y le dice a este joven que me llevaba, ¿sabes qué? Llévatelo, porque este chavo ya es cuestión de tiempo, se va a morir. Viene muy pasado, ya no hay nada que se pueda hacer. No podemos controlar eso. Y este amigo pues me lleva otra vez y me lleva así como 2, 3 hospitales y no me querían recibir, ya definitivamente ya no. Hasta por lo mismo que te estabas sobre porque ya iba muy mal, me pasó. Y cuando me lleva a otro hospital y en ese hospital pues, realmente sí me reciben y me meten a urgencias. Y en el momento que me meten a urgencias me cuestan en la camilla y yo estaba en la camilla y entra la enfermera y me empieza a decir, necesito que me dé los datos de su papá y de su mamá o algún familiar para que venga a hacerse cargo responsable. Pues llega a morir. Y este amigo ya se había pelado, o sea, no me pasó a dejar que... sí. ¿no? Es un compromiso grande. Sí. Y entonces cuando yo estaba ahí en el hospital, pues yo todavía consciente, inconsciente, le decía que yo no tenía familia, no quería saber nada. Y resulta que esa enfermera era cristiana. Y me empieza a decir, ¿sabes qué? Pídele perdón a Dios porque te vas a morir y te vas a ir al infierno. Y en el momento cuando ella me decía eso, yo decía, no, yo no creo eso, yo he vivido en la calle, he visto muchas cosas, mujeres que se prostituyen, sexuales. He vivido todas esas cosas, para mí ya era algo normal, ya era algo normal, o sea, no, yo te decía, ni tenía ni miedo a la muerte. Y entonces cuando ella me empieza a decir todo esto, pues realmente nuevamente empiezo a convulsionar y entra el doctor, me ponen suero, oxígeno y estoy en la camilla. Y de repente me dio un paro, o sea, mi cuerpo se queda ahí. Y pude ver realmente cómo, o parte de mi espíritu, o ver, mi cuerpo estaba tirado ahí en la camilla y cómo mi espíritu se desprende, o sea, me levanto. Sí. Y empiezo a bajar, o sea, fue un tiempo que no te lo puedo explicar. Es algo bien realmente sobrenatural. Y hoy sí entiendo y sí reconozco que existen las cosas sobrenaturales. Porque en ese momento que yo me desprendí y me levanté, vi primero algo que venía hacia mí, pero no sabía qué era. Y pude entender que era la muerte. Pero no es la muerte como nosotros la creemos. Incluso hay imágenes. No se describe así, porque yo según adoraba la muerte o me gustaba la música de muerte o el death metal, el black metal. Pero no se compara nada en ese momento espiritual cuando yo veía la muerte que venía. Y en ese momento incluso la Biblia dice que a veces hay algo que gime en nuestro espíritu, que hay nuestra alma que clama por la presencia de Dios. Sí. Y varias veces yo en ese tiempo que estuve en la calle, cuando a veces me pusieron la pistola o los delirios de persecución varias veces, en serio sí es cuando clamas o buscas a Dios. Entra un miedo, te entra un pánico. Pero no se compara nada a eso en el momento cuando veía yo la muerte que venía. Cuando venía, te puedo decir y asegurar que en ese momento me puse de rodillas y empecé como a gemir, como a gritar. Yo me acuerdo que me agarraba mi cabeza, me agarraba mi cabello y me lo jalaba, casi me lo arrancaba por miedo.
porque empecé a gemir. En ese momento sí te puedo decir y asegurar que clamaba, que estuviera ahí mi papá o un amigo y dijera, ¿sabes qué? No pasa nada, vas a estar bien, ¿no? Porque te estoy hablando algo espiritual, algo bien fuerte. Pero en ese momento, cuando yo veía la muerte, que ya venía por mí, y yo me inclino y me empiezo, pues sí, realmente te digo, me tiro y me empiezo a arrancarle el cabello y empiezo a gemir, empieza a salir como algo de mí, o sea, ya no lloraba, ya era como gritar, como gemir, salía algo de dentro de mi ser. Sí. Pero en ese momento que yo estaba experimentando, mi cuerpo estaba ahí y la enfermera que estaba ahí, en la camilla, pone su mano y empieza a orar. Señor, dale otra oportunidad a este joven, que te conozca, que te sirva. Y empieza a orar. Ella me cuenta cuando sucedió después esto. Me dice que entra el doctor y ya el doctor ya me empieza a checar porque iba a firmar el acta de defunción. Y le dice, ¿para qué le rezas si ya está muerto, no? Y en ese momento, cuando yo estaba viendo la muerte en ese tiempo que pasa el lapso, veo una luz que se para enfrente de mí y regresa mi cuerpo, más bien mi espíritu a mi cuerpo. Y mi cuerpo que estaba, me levanto de la camilla así, tratando de respirar, o sea, como loco. El doctor estaba ahí, la enfermera, el doctor estaba impresionado, me decía, joven, eres tan afortunado. Dice, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Pero cuánta gente está en el hospital clamando por un milagro, porque viene enfermo de cáncer, viene enfermo de cualquier enfermedad. A veces hay personas que pierden una mano, pierden un pie, pero sin en cambio todavía pueden salir y hacer una vida, ¿no? Sí. Y entonces en ese momento que estaba yo allí, la enfermera me dice, ya ves cómo Dios sí existe. En ese momento, yo volteé al techo y empiezo a reconocer a Dios. Y le dije, Señor Jesús, perdóname, yo no te conocía y ni te conozco, pero te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Y ahí cambió mi vida. Pero aún, a pesar de que ahí había pasado, estuve como 2 o 3 días en el hospital, me tuvieron con suero y todavía estoy tratando de estabilizar. Yo ya cuando estuve bien, me dejaron salir. Y lo único que me acordé en ese momento fue de este amigo, Adán y su familia, Jiménez. Y regresé con ellos. Pero fíjate, en el tiempo que cuando tomo esa decisión, porque yo decía, si voy con mi papá no me lo va a creer. Sí. Si voy y le digo a mi mamá no me lo va a creer, o sea, nadie me lo va a creer. Incluso hasta el día de hoy. No pero es algo impresionante, quizás no me lo creen, pero ahora ya me ven, o sea, con el simple hecho de que me ven ya es así de, oye, sí te vi en esos tiempos de lo que era. ¿Y tu amigo? No lo he visto. Nunca lo viste. No lo he visto. Wow. Y entonces, cuando yo salgo del hospital, decido irme a la casa de este amigo Adán. ¿Te acuerdas del nombre del chico que te llevó al hospital? Sí, se llamaba Guadalupe. Guadalupe. Pero no lo has visto. No, tiene rato que no lo he visto. Órale. Y entonces, cuando yo salgo del hospital, agarro un taxi, o no sé quién me echó en un taxi, pero ya iba yo a la casa de este amigo. Y en el transcurso o en el lapso que yo había llegado para allá, empezó a suceder algo en mi vida, a cambiar algo en mi mente. ¿Por qué? Porque en el transcurso que yo iba viendo en la ventana y yo veía a los jóvenes, veía a la gente trabajando. Y algo pasaba en mí, decía, yo necesito hacer algo por esa juventud, o me sentía yo así parte, porque decía, es increíble la juventud, cómo busca una identidad a través de la música, a través de cosas. A través del alcohol, a través de las drogas, de los cigarros, Exacto. los vicios. Porque no tienen una visión, no tienen una identidad. Así es. Entonces yo, en el transcurso que iba, algo estaba sucediendo en mi vida. Me preguntaba a la gente, incluso me preguntaba, porque cuando lo que me decía el doctor me hizo mucho eco. ¿Cuánta gente no está en el hospital clamando por sanidad? Aún yo en ese tiempo reconocí, porque dije, si me hubieran cortado una mano,
yo creo que si hubiera salido de esto, pues hubiera seguido igual en las drogas. Pero si en cambio tuve que experimentar una sobredosis para realmente que hubiera cambiado mi vida. Y aún a pesar, déjame decirte que a pesar de eso, me costó mucho trabajo porque todavía que salí, yo estaba enfermo del corazón, tenía taquicardia. Y en ratos como que me desesperaba y mi corazón se empezó a acelerar. Y sentía yo que se me partía. Sentía que me iba a dar un paro. Sí. Y estaba bien mal, bien dañado, que puedo decirte que cuando salí y caminaba, la gente prácticamente casi me llevaba al sanitario porque estaba bien flaco, chupado. Ahorita ya estoy gordo, pero estaba flaco, o sea, mal. Que cuando daba un paso sentía yo que mi pierna se me rompía porque no tenía fuerzas. Y entonces me voy a la casa de ese amigo de la familia Jiménez y me aceptan de quedarme ahí. Fue en el 18 de diciembre, esas fechas, 18 de diciembre que me pasó. Y resulta que se hace un evento que se llama Explosión Juvenil. Sí. De Alejandro Escobedo, Luciano, acá en Ciudad Neza. Y salgo del hospital y como a 3 o 4 días hacen ese evento de jóvenes, Explosión Juvenil. Y me voy con los de Manantial de Avivamiento, la iglesia, los jóvenes. Y vamos al evento y me acuerdo que estaba un pastor de Marruecos dando una conferencia. Y ese pastor de Marruecos hace un llamado y dice, si tú no le has entregado tu vida a Dios, te invito hoy que pases aquí al frente y le entregues tu vida a Dios. Y hace ese mismo llamado igual. Si tú estás enfermo de la sangre o del corazón, pasa adelante porque Dios te va a sanar. Y yo agarro y me paso. Y en el momento que paso, él se baja del púlpito y empieza a orar por las personas. Y llega a mí y me pone su mano en mi frente y caí. Pero sentí un fuego, el fuego del Espíritu Santo. Y en el momento que caigo, sentí como si mis pulmones hubieran chocado y empiezo a sacar problemas por la nariz. Y en el momento que me limpio, Dios me había sanado del corazón, ya no tenía taquicardia. Wow. En ese momento yo empecé a llorar, pero yo no sabía si estaba llorando de alegría o todo lo que había vivido, ¿no? O sea, de repente unos días Dios me había sacado de la muerte, luego Dios me sana del corazón. Y luego llega un joven y me empieza a profetizar. Estaba tirado en el suelo, llorando, sentí la presencia de Dios. Y así tirado en el suelo llega un joven y me empieza a profetizar, a decir cosas o a declarar. Y me da un golpe, cierra su puño y me da un golpe en el estómago. Uh-huh. Y en el momento que me da el golpe en el estómago, empiezo a hablar en lenguas. Fui bautizado por el Espíritu Santo. Fue algo bien sorprendente, o sea, ahí se marca nuevamente mi vida, ¿no? Sí, ya empezaste a vivir las cosas sobrenaturales. Exacto, realmente. Y de ahí empezó un proceso. Me acuerdo que el pastor me decía, tienes que perdonar a tu mamá, tienes que perdonar a tu papá y tienes que regresar. Y ahí viene otra etapa, otro cambio. Que cuando yo decido ir con mi mamá a pedirle perdón y a mi papá, regreso a la casa de mi papá. Mi papá en ese tiempo andaba en el alcohol. Y la casa de mi papá estaba abandonada. No tenía los servicios, la había dejado de pintar, no teníamos luz, no teníamos agua. Y yo soy de San Jerónimo Monalvo, un pueblo acá de Texcoco, se rige por usos y costumbres. Sí. Y ahí la gente hace faenas, como nace el agua, se hace faenas. Y cuando yo me acerco con ellos a pedir agua para la casa de mi papá, me dicen, pues es que tu papá no ha participado, no te podemos dar el servicio. Le digo, está bien, yo me voy a comprometer. Y me eligen como representante del comité de agua potable. Y ahí empiezo a caminar hacia mi comunidad. Pero en ese tiempo, te digo, fue un proceso de Dios, porque empecé a entender las cosas de Dios. Ya no veía yo como yo las veía yo mi visión, sino conforme la visión de Dios sobre la gente. Y fue cuando me da esa visión de crear un centro cultural. Y yo decía, lo voy a hacer porque realmente no hay nadie en las comunidades o incluso en lugares que esté hablando la palabra, que esté hablando de los valores, que esté hablando de esto.
de la vida. Hace falta mucho. La palabra dice que la miel es mucho y pocos son los obreros. Y es real. Y entonces cuando yo me eligen el representante del agua potable, empiezo a caminar. Cuando llegaste otra vez a tu localidad, a tu, sí, se puede decir, pueblo, a tu comunidad, tu papá todavía vivía y tu mamá todavía vivía. Sí. Llegaste y le pediste perdón a ellos. A los dos. Y me fui a vivir a la casa de mi papá y me empecé a ser responsable de la casa de mi papá. Fue difícil, porque la gente me conocía. Tenían un aspecto tuyo que no era tan bueno, que digamos. Sí, porque era muy malo. Yo siempre llegaba a mi casa y nada más llevaba yo con amigos a refugiarnos cuando teníamos problemas o cosas. O sea, sabían que andaba mal. Pero no sabían, y cuando yo les hablaba de esto, pues no me lo creían, o sea, de lo que me había pasado. Sí, o sea, era algo... Sí, y sí es como de no creer, ¿no? Porque, digo, te pueden decir que no te pueden creer, pero al final tú lo viviste. Entonces nadie te puede decir que no es verdad, pero tú lo viviste. No, y deja de eso, o sea, los compañeros o la gente que me ve hoy en la calle y me vio en ese tiempo, ellos sí me lo creen, ellos sí pueden verificar porque ellos me vieron y a mí me ven. Y eso es bien padre, eso es impresionante, de que les puedes decir que realmente Dios puede cambiar vida, Dios existe. Y entonces empiezo a crear el centro cultural, y me eligen delegado de mi comunidad. Fui el primer joven de mi comunidad ser delegado. Es muy difícil porque en ese pueblo, como se rigen sus costumbres, piensan que los señores o los abuelos grandes eran así, pues, mal hablados. Pero sí, es su forma de hablar, o sea, yo entiendo, ¿no? ¿Qué es la estructura que traen? Y empieza. Y desde ahí hasta el día de hoy, te digo, me casé, tengo un hijo, tengo trabajo ahorita, gracias a Dios. Y estoy trabajando hoy con la comunidad de San Jerónimo. Yo creo que Dios nos ha dado talentos y habilidades y necesitamos despertar. Así es. He aprendido de parte del Pastor Manuel que cada persona, si desarrolla su talento o habilidad para Dios, da fruto y logramos cosas. No podemos conquistar al mundo, pero así puedes ir conquistando una persona. Yo les digo, creo que tomé una palabra de Pastor Manuel que siempre decía, es que tenemos que ser factores de cambio. Y siempre esa me la he etiquetado. Porque digo, si yo pude cambiar, yo creo que otro amigo puede cambiar y ya somos dos locos que vamos caminando. No vamos a cambiar al mundo, pero podemos ir empezando algo. Y Dios ha sido fiel, hasta ahorita no nos ha dejado. Gracias a Dios te menciono trabajo, los sábados y domingos me estoy dedicando allá arriba ahorita a tomar terrenos de mi papá falleció, pero antes de que falleciera él también tuve la oportunidad de decirle que se arrepintiera él, le pidiera perdón a Dios y le decía que ya no dañara su cuerpo, porque la Biblia dice que somos el cuerpo y el templo del Espíritu Santo. Y a veces, pues, hoy a las personas que se dedican al alcohol, a la drogadicción, sí, no sé cuál sea el motivo o la razón que a veces se decepcionan o se orillan en el alcoholismo y la drogadicción, pero necesitan ser libres y tienen que reconocer esa identidad de Dios, que somos hechos a semejanza. Y yo es lo que le decía a mi papá, le decía, es que usted no le hace daño a mi mamá, no le hace daño a mis hermanos, no le hace daño, se hace daño a usted mismo. Y está haciendo daño al cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y le decía, el día que se muera va a ir delante de Dios y va a dar cuentas. Y cambió mucha expectativa tanto de mi vida. El día de hoy mi mamá se volvió cristiana igual, ya asiste a la iglesia. Tengo mis dos hermanos, hay uno, Rubén, pues también ya he escuchado, o sea, ya saben. Todavía no se han determinado o no han seguido, pero ya saben. Sí. Mis tíos que alguna vez me vieron mal. Apenas hablaba con este amigo Adán, me visitó en la comunidad y le decía, yo creo que fue un proceso de Dios, hoy entiendo que fue Dios. Tuve que experimentar todo eso. Si no hubiera experimentado, hoy no estaría reconociendo lo que mi papá me dejó como herencia y las cosas, y enseñándole a mi comunidad eso. Porque a veces, ¿qué necesidad tenemos de andar mendigando? Yo anduve mendigando en la calle, mendigando un pan, mendigando amor, cuando lo tenemos todo. Sí. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos todo,
que podemos tener un amigo, tenemos papá, tenemos mamá, pero quizás mi mamá, quizás mi papá también necesitan de Dios. Quizás a veces no nos expresan el amor que nos sienten por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan ser libres. Y eso es lo que te puedo decir, Edgar. Es una vida impresionante, o sea, no se acaba, o sea, yo no sé qué es lo que tenga Dios más a futuro, pero sí te puedo decir y asegurar que Dios está con nosotros. La Biblia dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es real. La gente que nos ve, que nos rodea, aún los jóvenes, a mí me impacta porque puedo decirte que he trabajado con jóvenes, con señores grandes de mi comunidad, con toda clase. Y a pesar a lo mejor de que pues todavía no reconocen a Jesús, me ven y dicen, pues sí, al menos hay alguien que sí está parando y diciendo las cosas como deben de ser. Y es lo que le digo a la gente, le digo, es que ¿qué más quieren saber? O sea, yo experimenté, hay mucha gente que no necesita experimentar cosas fuertes para volverse a Dios. Dios existe. Que muchos necesitan, bueno, no necesitan, sino muchos llegan a ese punto para conocer a Dios. Y justamente apenas estoy hablando con Julio, si lo conozcas, sí, igual tiene un testimonio parecido, y estábamos hablando de que igual como tuvo que padecer muchas aflicciones para conocer a Dios, y es Dios, pues siempre está al pendiente de tu vida, ¿no? Y siempre te va a estar tocando la puerta. Efectivamente. Y siempre te va a estar diciendo, déjame entrar. Él es el más interesado en estar en tu vida. Pero nosotros somos muy negligentes, que preferimos llegar a los puntos más feos. No encuentro otra palabra para describirlo, pero que incluso ir en nuestra propia vida, ¿no? Para aceptar que realmente Dios existe. Y muchas personas dicen que Dios no existe, y a ti nadie te puede decir que no existe porque tú viviste algo sobrenatural y lo sigues viviendo. Es que de aquí parte, o sea, la gente necesita encontrarse con Dios. Si se encuentra cara a cara con Dios, Dios rompe barreras, esquemas de la mente y del corazón. Y rompió el tuyo. Exacto. Y de aquí en adelante, como tú le dices, yo incluso cuando la gente, aún los compañeros que me vieron fondeando en la calle, les digo, experiméntalo. Les digo, yo no te puedo cambiar tu vida, o sea, yo sí te puedo orientar y orar por ti y ayudarte, pero si tú no tienes un encuentro con Dios, con Él cara a cara, no va a haber un cambio porque necesitas encontrarte con Él. Sí. Algo que me gusta mucho y me apasiona lo que dice nuestro pastor Manuel, siempre nos dice, examínate, ¿no? Tú pone tu mano y vete al espejo y... Tu espejo. Ajá, tu espejo y vete y... ¿Dónde estás parado? ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? Y es real. La gente está así perdida, pero necesita encontrarse con Dios. Porque si se encuentra con Dios cara a cara, ahí está el parteaguas de empezar a vivir una vida sobrenatural. Y una transformación. Efectivamente. Y ya no te cuesta tanto. O sea, sí... Dios actúa en nuestras vidas a dejar de mentir, de robar, de tomar, de dar cosas. Es un proceso y yo creo que de aquí, nuestro pastor nos ha dicho, de aquí hasta que nos muevamos, sí es real. Pero eso es lo mejor porque ya empiezas a caminar una aventura. Ya no solo, sino con Dios. Y empiezas a ver la visión y la cosmovisión de Dios. No nada más la visión, porque yo también entiendo que estaba cegado y nada más veía lo de aquí, lo que alcanzaba a ver mi mente, pero hoy puedo ver más allá y a veces incluso oro y le digo, Dios, déjame verme como tú me ves y déjame ver más allá y poder establecer tu reino o ayudar en algún área. Sí. Mucha gente hoy cuando yo me junto con líderes o no líderes, con gente de mi comunidad y me dicen, ¿por qué pierdes tu tiempo en estar con gente, ellos que ya no cambian o... Me toca a veces con chavos que están en el alcoholismo o drogadicción. Y yo les digo, yo creo que no estoy perdiendo tiempo, estoy invirtiendo mi tiempo en Dios. Así es. Estoy invirtiendo para Dios. Es que, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué más le puedes dar a Dios si tu vida le pertenece? El dinero aún que ganes no es suficiente, es de Dios. O sea, lo más importante que hay en esta vida es la oportunidad que Dios nos permite vivir.
Y si vives en plenitud con Él, lo tienes todo. No hay más. No hay otra receta. Yo siempre es lo que le digo a la gente, es que necesitas encontrarte, necesitas reconocer a Dios. No hay otra cosa. Podrás conquistar. Me acuerdo una palabra en la Biblia y siempre lo he dicho. Y esa igual hizo eco mucho en mi vida. Dice, ¿de qué me sirve que haya yo ganado al mundo si mi alma se perderá? Y es real. Hoy lo tomo y digo, es real, porque tuvieras todo el dinero, fueras un gran empresario, fueras un gran político, tuvieras eso. Pero si no tienes a Dios, no tienes que hacer todo. Si vas a morir no vas a llevar nada. Pero si tienes a Dios o estás con Dios, vuelvo a lo mismo. Estás en esta tierra para bendecir, para prosperar, para impulsar, para dar. Y si no tienes ni aún nada ni dinero, mucho mejor con tu vida. Sí. Ese es. Ahorita que estás en tu comunidad, ¿no te han llegado así comentarios de... Quizás ahorita ya no, pero en su principio no te empezaban a señalar cuando estabas en el agua potable, cuando empezabas... Yo conozco tu mover, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de estar contigo en algunas cosas, o me has compartido tu visión de qué es lo que haces allá en San Jerónimo, pero cuando estabas ahí, ¿qué tanto te costó de trabajo mover a los jóvenes que empezaran a hacer? Porque yo sé que estás ahora, ya estás, pues de ser una persona que estabas en la calle, ahora ya estás empezando a ser una persona de ejemplo en tu comunidad. Sé que, sí, en Dios pues las cosas o las visiones son diferentes, ¿no? Y que todo lo que haces es para la gloria de Dios. ¿Cómo lo manejas eso y cómo manejas cuando te empiezan a señalar? Que tú venías, oye, ¿cómo me vas a venir a hablar tú siendo una persona? No, sí, déjame decirte, por ejemplo, te comparto un ejemplo o algo que viví cuando estuve en la delegación. Te mencionaba, ya hacemos vainas, agarramos nuestra pala, pico y vamos a limpiar los caños, ¿no? Y te menciono las personas, los abuelos o las personas adultas, decían, no, ¿cómo un joven va a venir y me va a mandar, no? ¿Cómo me va a enseñar, no? Pero esas personas que me señalaban y me criticaban, ahora son mis mejores amigos. Sí, en el tiempo sí me lo decían, y me lo decían, o sea, duro, o sea, sin tocarse, o sea... Duro y a la cabeza. Ajá. Pero me han visto, como dices tú, el permanecer. Creo que lo más fuerte y lo mejor que ha sido es permanecer. Cuando tú te permaneces y cuando te determinas en algo, y eso te determinas, eso transforma y eso cambia la visión de la gente y te ve y dice, este joven sí va en serio. Y la gente, te digo, sí me decía así. Alguna vez incluso amigos de allá que también estaban en el alcoholismo, drogadicción, decían, no, pero si tú eras el que envenenaste el pueblo, ahora quieres venir y limpiarlo. O sea, me atacaban o me decían cosas así fuertes, ¿no? Pero ahora te digo, esas personas me vieron trabajar o me han visto que pues nunca me arrajé, o sea, sí era difícil, incluso te puedo decir que a veces me daba miedo. Yo cuando iba a las asambleas o me tocó ser delegado, iba yo y híjole, en verdad iba yo orando y le decía, Dios, dame gracia y pon las palabras, porque no sé cómo responder, porque a veces, vuelvo a repetir, la gente es dura y te dice las cosas sin tocarse o sin pensarlas y te da. Sí. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me ayudó mucho y creo que me lo enseñó la pastora Claudia. Están los salmos y los proverbios. Los proverbios hablan mucho acerca de eso. De cómo tú puedes lidiar los conflictos con los familiares o cómo solucionar muchas cosas. Y entonces aprendí, hoy incluso nuestro pastor nos está hablando, ¿no? Ya están de poseer la tierra, están todas las conferencias o los temas que nos han dado. Y entonces, haz de cuenta, yo aprendí a descansar o a leer la Biblia y ahí tomarme de la palabra. Incluso hoy les digo a los jóvenes o gente que está a mi alrededor, tenemos que ser, esto también me lo enseñó mi pastor, tienes que ser de teflón. ¿Por qué? Porque te digo, en ese tiempo que yo era delegado y me decían las cosas, dolía y no, ya ni, te querías salirte de... ya no juego, ¿no? Pero llegó un momento que tiene que Dios sanar o darte esa cobertura o tú definirte.
Porque me acuerdo que el pastor decía, es que tienes que ser de teflón, vengan las cosas y se resbalan. Y es real, entonces eso aprendí. Esa es una formación, o creo que ese es lo que Dios me llevó a formar, que el día de hoy me pueden decir, y yo me quedo parado y pienso y digo, no, porque si Dios dice así, pues a las cosas son así. ¿Qué es lo que el Señor también te transforma? Tu carácter. Exacto. Tu carácter es que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y estar firme. Y has estado firme ahorita, en todo este tiempo. Y yo he visto a Miguel, puedo ser una persona de testimonio, no por el proceso en el que pasaste y no conocía toda y cada una de las cosas, pero sí conozco a Miguel de lo que ya haces ahora. Entonces, al final siempre el ejemplo va a ser Jesús, ¿no? Y estás empezando a ser un imitador en Jesús. Y cuando vas con los chicos que no conocen de la palabra, ¿qué les empiezas a decir? Ahí te voy. Por eso, mira, no sé si sea un pretexto o realmente ya me lo tomé o me lo enjareté a decir que soy promotor de cultura. Sí. Entonces yo siempre les he dicho eso. Entonces los jóvenes les gusta la música. Más o menos te digo que sé qué es lo que a veces los jóvenes titubean. Como que ya pasé ese proceso en mi juventud, entonces ya sé como que de dónde vienen y analizo y los conozco, los veo y empiezo a decirles. Y les empiezo a hablar de valores, les empiezo a hablar de cultura o temas que a ellos les interesa. Y cuando los empiezas a abordar con temas que a ellos les interesa, poco a poco les vas metiendo la palabra, la Biblia. La palabra dice que no vuelve vacía. Y entonces les empiezas a dejar semilla. Eso es lo más impresionante y eso es lo más importante y eso creo que te va a apasionar. Yo creo que todos los evangelistas o los que creen en Dios, es cuando se despierta eso. Porque dices, ¿cómo yo salgo y evangelizo o cómo conquisto a la gente para Dios o cómo le comparto, ¿no? Y esa ha sido una estrategia, como dices tú, o sea, al acercarme con la gente y empiezo a ver su necesidad, empiezo a ver cuál es su pasión, la música o cosas, y le empiezo a decir cosas de la Biblia, pero sin decírselas o leérselas ahí, le estoy diciendo, y se queda esa semilla. Entonces cuando los vuelvo a ver, ya ellos me dicen, oye, tengo esta inquietud, tú me dijiste acerca de esto, ¿por qué me lo dices? Y les empiezo. Pero ve ahí algo bien padre, igual que empieza a formar, yo creo que Dios en todos los que somos hijos de Él, los dones, don de ciencia, don de discernimiento, y empiezas. Es que ya no lo haces tú, o sea, haz de cuenta, yo ya no lo hago en mi carro, o sea, tengo las herramientas y tengo el Espíritu Santo. Entonces, te mencionaba, cuando yo iba a la delegación y sabía que la gente era dura, yo ya iba a orar, oh Dios, dame sabiduría, dame gracia, y tú dime y cómo responder sin ofenderlas y ni dañar. Porque la palabra edifica. Sí. Y esa ha sido esa estrategia. Y entonces eso me ha apasionado. Si hoy mi esposa o mi familia a veces no sé cómo hacerla entender, o creo que los que me ven o sepan de esto, es lo que menciono. O sea, cuando tú tienes a Dios, tienes todo. Porque te paras con la gente y sabes, y Dios te muestra y te revela y la ayudas y edificas. Y te pares a donde pares, ahí siempre va a estar Dios. Y tú lo acabas de decir, ya no somos nosotros, sino realmente somos un ejemplo y somos parte como los discípulos de Dios para establecer el reino. Y hoy sí te puedo decir, o sea, sí me considero así. Tenemos que establecer el reino. Ya no es tanto mi vida si tengo una casa bonita, si tengo un bonito trabajo, creo que ya hay más una preocupación en mi corazón de servir a la gente, de hacer. Y eso me nació, te digo que cuando salí de la sobredosis, porque ahí fue cuando viste toda la necesidad, ¿no? Exactamente, ahí cambió mi mentalidad. Dije, pues hoy podría traer unos buenos tenis, buen carro y todo, y es parte, ¿no? de la bendición de Dios. Pero no se compara la meta y el objetivo y el propósito que Dios tiene en tu vida. Estés donde estés en el trabajo, estés en donde sea. Porque a mí me pasa, o sea, haz de cuenta ya no, ¿cómo te podría decir? O sea, si estoy trabajando, pero más que trabajo, yo ya lo tomo hasta como escuela. O sea,
todo el tiempo estoy así como expectante a ver qué pasa o qué sucede, ¿no? Sí. Y eso es lo maravilloso de vivir una vida extraordinaria o una vida sobrenatural. Sí. Y te apasiona y te ama. Y eso es lo que quieres transmitirle a la gente, esa pasión, o que se abracen o que conozcan. Porque hay gente que luego estoy con jóvenes o señores y sé sus necesidades, pero le digo, es que tu necesidad se queda corta a la visión de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita los jóvenes pues quieren un buen trabajo, quieren un carro, y vuelvo a repetir, dice la palabra, primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y en su tiempo te lo va a dar. Y hoy eso me está tocando a mí formar. Hoy te puedo decir, en mi comunidad estoy trabajando con los líderes y hay mucho liderazgo, hay mucho talento y mucha habilidad. Pero estoy entendiendo de parte de Dios que si tú no los formas, si tú no los entras, si tú no les das esa visión, el día de mañana sí van a tener el dinero, van a tener el talento, pero ¿de qué sirve que lo tengan si se van a perder? No cumplen con el objetivo y la meta de Dios que tiene cada uno. Dios pone a cada quien de nosotros un sueño, una meta, ¿no? Sí. Es esa frase que se dice que habrá en la punta del éxito, que nadie quiere estar ahí, porque cuando una persona sin Cristo llega a la cima, curiosamente o desgraciadamente, pues pierde la vida, se suicida. Entonces, lo que acabas de decir es que hay que conocer cuáles son las expectativas que Dios tiene de nosotros, cuál es el valor que nosotros tenemos en Cristo, para no despilfarrar todo lo que el Señor nos puede dar. Efectivamente. Entonces, cuando estás con tu comunidad, con los chicos, ya nos dijiste en la parte de la estrategia, también te he visto compartir con los chicos pues que están en adicciones. Ahí ¿cómo los abordas? Pues ahí creo porque que cuando yo te vi se me hizo muy curioso la forma. Por eso te lo pregunto y ahorita me acordé, porque se me hizo muy curioso la forma como lo abordabas, porque te he visto cómo abordas a los jóvenes niños de la calle, ¿no? Los indigentes. Y es diferente, sí. Cómo abordas a un joven de los que estás trabajando en tu comunidad a cómo abordas a las personas con alcoholismo y drogadicción. Sí. Y es muy diferente a lo que haces. Efectivamente. No sé si ya te habías dado cuenta cómo... Sí, de hecho sí, porque yo también, o sea, ha sido, te digo, un proceso y parte de yo lo tomo así como escuela, porque yo decía, exacto, cómo llegas, y a mí se me decía más complicado antes abordar a la gente, podríamos decir así, como común, que no tiene ningún problema, que viene de casa bien. Sí. A mí siempre se me ha sido más fácil llegar con los drogadictos, las mujeres que se prostituyen, homosexuales, llegar y ¿qué onda? Y los aborde y hablarles barrio, o sea, tirando barrio. Ajá. Sí. Para mí es más fácil, digo, ¿y qué onda, compa? Si me abro y me suelto porque yo sé, ahora sí te digo, vengo de ahí Esto es para mí, al contrario, me era más difícil con la gente que considero que está bien, pero gracias a Dios eso me ha dado las posibilidades por lo mismo. Sí. Dios te prepara, te capacita. Sí. Porque no te podría decir que hubiera una escuela o algo que te enseñe. Y si no vuelvo a repetir, es la misma vida que te enseña y te lleva. Sí. La verdad me quedo sin palabras porque vengo también de escuchar pues la parte de Julio y luego escucharte a ti, pues me quedo sin palabras, ¿no? Porque quizás uno puede vivir un proceso no tan difícil y hay personas que viven procesos muy difíciles que de verdad ni te imaginas. O sea, yo me quedo sin palabras, digo, porque, o sea, se me hace sorprendente cómo una persona estando en el vicio, llámese lo que sea, conoce a Cristo y se da esa oportunidad de conocer y hace un cambio tan radical que ahorita te ven a ti y dices, o sea, yo no, si tú me lo cuentas así, no te creo, pero sé que no me vas a mentir y que no estás mintiendo porque otras personas también
han dicho que todo lo que tú has vivido ha sido difícil. Y te conocemos, en este tiempo te he conocido, pero sí es muy difícil. Si en mi carne es difícil escucharlo, aún siendo cristiano, no me imagino para la persona que no conoce de Cristo escuchar este testimonio y rescatar y decir que sí se puede salir de todo, que sí se puede salir de las drogas, que sí se puede salir del alcoholismo, pero siempre y cuando también uno quiera. Exacto. Porque muchas veces no queremos salir. Entonces, digo no queremos salir porque en su momento yo fumaba. Mira, un vicio que a lo mejor de la noche a la mañana lo puedes dejar siempre y cuando quieras. Y tengas la voluntad, que ahorita te decía, de dejarlo. Y si no hay voluntad y si no tienes a Cristo va a ser muy difícil. Y es muy difícil cuando las personas, yo también tuve familiares que eran alcohólicos. Un tío, me acuerdo cuando íbamos a recogerlo, que estaba tirado, y es difícil todo ese proceso de las adicciones, pero cuando me platicas estas cosas, digo, qué difícil es estar en esas situaciones y depender de ese tipo de sustancias, cuando realmente el camino, como dice la palabra, el camino, la verdad y la vida, pues es Jesús, ¿no? Entonces, eso es un mensaje que también les podemos decir, y yo les puedo decir de Miguel, y dar de testimonio, que Miguel ha sido también una persona que se puede ver que está reflejando a Jesús, que es el reflejo de Jesucristo, porque también salió de muchas cosas de las cuales han sido muy difíciles. Entonces, que les sirva quizás de bendición, de ejemplo, para las personas que están en este proceso, en este periodo de prueba, que muchas veces Cristo nos está hablando con lazos de amor. No necesitamos caer en eso tan difícil de salir. No necesitamos llegar al fondo. Porque está esa frase que los psicólogos usan, y tengo un amigo que es psicólogo que siempre decía, el adicto necesita tocar fondo para poder salir, pero no lo necesitas. No necesitas tocar el fondo para salir de las adicciones. Que hay procesos que necesitan, como el caso tuyo, como el caso de Julio, o quizás otros casos que pueden estar aquí presentes, pero la salida también es Cristo. Efectivamente, es el único. Entonces, si estás escuchando este podcast y estás escuchando y eres adicto a algo, como lo comentaba con Julio, a veces lo hacemos por curiosidad o por divertinaje o a ver qué se siente. O en otras ocasiones, como en tu caso, lo haces para salirte de la vida donde vivías, salirte de esa área, de esa burbuja, o entrar a una burbuja donde tus problemas ya no existen. Efectivamente. Y tú solucionaste o puedes solucionar tus problemas no en las drogas, no solucionándolos ahí. Esa no es la forma. No es la forma, porque perdiste mucho, sé que has ganado más, pero se hubiera ganado un poco más el estar quizás presente con tu familia. Es lo padre, yo creo que Dios, a pesar de todo lo que hemos perdido, Dios nos restaura. Es exacto, ganaste más, pero no necesitabas llegar a este punto. A esos extremos. A esos extremos. Efectivamente. No necesitamos llegar al extremo. Muchas gracias. No, al contrario, No qué sé bueno si que quieras agregar algo. Pues sí, ¿Quieres pues darle un realmente, mensaje a los jóvenes? sí, pues yo creo que está súper padre lo que está haciendo Edgar. Denle like, suscríbanse. Y si hay posibilidad, yo creo que él va a poner los medios o algún teléfono y pues oramos por las personas. Si hay alguien que se siente con esa inquietud o se refleja o se siente parte, pues créelo que el único que va a poder salvarte y sacar es Dios. No hay otro más. Entonces, pues yo creo que Edgar está ahí anotando su número para que la gente que necesita algún consejo, horario, administración, adelante, porque es necesario. Sí. Necesitamos, o sea,
Realmente se necesita la iglesia, realmente se necesitan las células, los consejeros para esa liberación. Sí. Hace rato tú me decías, y es bien cierto, ¿no? O sea, yo abordo mucho, yo no me puedo ocultar. Salgo a la calle y me encuentro niños de la calle o indigentes y no puedo hacerme a un lado, o sea, ya como si tuviéramos lo mismo. Y a veces siempre es lo que les digo, les hace falta administración, les hace falta esa liberación, que Dios venga y rompa esas cadenas de alcoholismo, drogadicción y los haga libres. Sí. Eso es todo lo que puedo decir. Pues muchas gracias, Miguel. No, al contrario, Edgar, muchas gracias por invitarme. Gracias a todos los que están escuchando y pues no sé, no hay más que agregar, todo lo hemos dicho, creo que todo fue encajado, porque venimos de la plática con Julio, ahora la plática contigo, entonces creo que esta semana va a ser una semana de reflexión para las personas que están en ese proceso, o si conoces a alguien, puedes compartirle este podcast, este video también, o simplemente compártele de Dios, ¿no? No necesita, o ora por él, también la oración es muy fuerte. Muchas gracias de nuevo, y gracias a todos los que nos están escuchando, nos vemos en la siguiente emisión, les mando un abrazo, familia, y nuevamente les pido disculpas si tuvimos un lenguaje religioso, un lenguaje, diría Julio, medio ñero, un lenguaje que quizás hablamos palabras como de la drogadicción, entonces manéjalo con cuidado, manéjalo con la persona que lo necesita. Si no, este podcast no te gustó, pues coméntame, dinos si tienes algún otro tema, por favor no nos dejes de comentar. Les mando un saludo y nos vemos a la próxima. ¡Chao!